cómo Dios empieza a nosotros a permitir conocernos y cómo Él nos puede dar todo cuando nosotros le obedecemos a Él. Él busca que nosotros no entendamos todas las cosas si primero no estamos con Él, sino si primero no estamos conectados con Él y, y pues Él busca que la obediencia sea para nosotros lo que nos dé a nosotros una mejoría, un crecimiento y que nos empiece a llevar a nosotros como a un renacimiento, a poder tener como la manifestación de lo de Él por encima de nuestras cosas. Entonces, eso es lo que busca Dios, que por medio de la obediencia nosotros seamos nuevos, que nosotros le demos el lugar a Él que Él se merece para nosotros empezar a tener otra conducta diferente, para no conocernos a nosotros, sino para conocernos en Dios, para conocernos dentro de lo que Dios preparó ya. Y Dios preparó todo para que por medio de la obediencia se haga una realidad en cada persona. Entonces, pues él, él pone como esa obediencia hacia Él como algo a lo que nosotros, algo que nosotros dependemos de eso. Él coloca eso como algo que es importante, como algo que sea significativo para nosotros cuando nosotros empecemos a tenerlo cada vez más presente, cuando empecemos a pensar más en el lugar que tiene Dios, ahí Él quiere transformarnos a nosotros, pero pues antes de eso nos busca atraer a esa obediencia por medio de esa exhortación, de esa ley, como habla ahí, de los mandamientos, para nosotros hacernos a eso, o sea, dándole a Dios como dándole a nosotros el corazón a Dios para que Él con la manera que Él tenga que hacer las cosas, de cualquier manera que sea, que Dios nos quiera perfeccionar y nos quiera moldar a nosotros, pues que nosotros permitamos que ese trabajo de Dios nos pueda llevar a la manera que Dios nos quiere transformar. Y pues ahí entra en juego los razonamientos de nosotros. Yo creo que ahí es donde nosotros podemos entrar a decir que a esa manera nosotros no nos van a cambiar, que a esa manera Dios no puede hacer los milagros que Él dice que va a hacer, pero pues yo creo que Él es Dios y lo que se necesita para Dios es reconocerlo en el espíritu de nosotros, que Él se active en lo espiritual de nosotros y que nosotros lo conozcamos a Él por medio del espiritual. En lo espiritual nosotros podamos recordar la palabra de Él y podamos ser transformados como personas que tienen una parte espiritual activada. Entonces,
yo creo que de cualquier manera en la que sea que él quiera orar, ahí está la obediencia, ahí está viéndose la obediencia de la persona, que la persona deje que lo convenza la obra de Dios en su vida. Y de pronto que a la manera de Dios, o sea, que uno confíe que Dios está, que Dios está siempre dando una demostración del poder de Él y del poder de Él estar presente en todo para nosotros empezar a dar cosas nuevas de nosotros, cosas nuevas que estén apoyadas en la confianza en Él, que estén apoyadas en la obediencia a Él y que usted por medio de la obediencia o yo, cualquier persona, que por medio de la obediencia nosotros podamos, podamos exigirnos a nosotros mismos, podamos prácticamente exigir de que las cosas que están bien lleguen a nuestra vida, porque tenemos la confianza en Dios. Entonces, hay que, digamos que convencernos de que es Dios de que es Dios el que quiere que ese principio se haga vida en nosotros, que se haga espíritu, que se haga vida, que se haga espíritu porque nosotros necesitamos ver las cosas de arriba, nosotros necesitamos ver, ver las cosas del cielo, necesitamos ver las cosas que no son de aquí, porque nos están hablando es que Dios, o sea, que Dios nos va a llevar a nosotros hacia arriba, hacia cosas más grandes. Y solamente teniendo como lo de Él para nosotros estar mirando, pero yo creo que ahí nosotros tenemos esa esa demostración de la palabra que tiene que venir a hacerse viva en nosotros, que tiene que irnos a nosotros llevando pues a acercarnos más a Dios y acercarnos más a Dios en nuestra vida espiritual, en que nosotros le demos más cabida a las cosas de Él y y que hagamos parte de nosotros de lo que Él quiere mostrar, de lo que Él quiere, digamos, de lo que Él quiere darle forma para que el ser humano viva diferente, para que cambie su manera de vivir, para que vea esos cambios que de pronto, que de pronto eran difíciles de hacer, para que se puedan lograr cosas que de pronto van más allá de nuestras capacidades, para que se pueda demostrar que si nosotros vamos con Dios, o sea, nosotros no llegamos, no llegamos al mismo lugar o no llegamos con el mismo alcance a las cosas que debemos llegar. Entonces, Dios yo creo que quiere mostrar eso por medio de la obediencia y quiere probar esas cosas cuando hay obediencia en las personas. Entonces, pues ese es mi aporte. Creo que está el pastor Luis conectado. Buenos días, pastor.
Pastor Luis de pronto estaba conectado. El apóstol Matías de pronto va a participar. Buenos días para todos, un saludo muy especial. Bueno, vamos a, como siempre, agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da. Y pues este tema es supremamente importante para la rehabilitación. O sea, como yo he entendido la rehabilitación hasta el día de hoy, esto es súper importante. O sea, hay personas que creen que no tiene pues mucho que ver, pero para mí la recuperación y la rehabilitación es simplemente uno adaptar a la vida de uno unos conceptos, unos conceptos que lo llevan a uno a obedecer. O sea, yo creo que todos los problemas del ser humano, tanto de la droga, vicios, hábitos mentales, psiquiátricos, psicológicos, adicciones, emocionales, simplemente porque nosotros desde el inicio, le dimos cabida a la desobediencia. Y hoy en día, ¿qué es Dios? Hoy en día, ¿qué es un proceso? ¿Qué es un tratamiento? Volver a la obediencia a Dios, volver a la obediencia a Dios. Es, sim es simplemente, ese es el proceso de la vida, ese es el proceso de todo lo que Dios quiere con el ser humano, que nosotros volvamos nuevamente a entrar a la obediencia a Dios. Yo quiero devolverme un poquito al Génesis, quiero devolverme al Génesis y si me ayudan a revisar desde el Génesis, capítulo 3, si alguien me ayuda allí, no sé, Felipe o el que esté cerca allí, pero creo que ahí se deriva toda la problemática del ser humano. O sea, Dios quiere que nosotros volvamos a la obediencia. Amén, apóstol. El título es Desobediencia del hombre. Es desde el Génesis, ¿no? Vamos a abreviarlo. Vamos a abreviar allí. Leámoslo desde el 1. Leámoslo desde el 1, pues, ya que nos aprovecha y no nos hace daño. Leámoslo desde el 1. La creación. En el principio creó Dios la... No, del capítulo 3. 3 desde el 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y lo comió. Y dio también a su marido,
el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él le respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo mandé que no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste para compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y en y entre tu simiente y la simiente suya está tu herida en la cabeza, y, y tú le herirás en el calcañar. Héctor, paremos un momentico ahí, mijo. Lea un momento desde el 11. Desde el De- 11. Desde el 11. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnuda? ¿Has comido del árbol que yo mandé que no comieses? La pregunta es, ¿cuál es la desnudez? Me dice, justo hoy se bloqueó este computador, pero bueno, ya lo estamos aquí. ¿Cuál es la desnudez del hombre? ¿Cuál es la desnudez del hombre? Cuando digo hombre, de todo ser humano, leo nuevamente el versículo 11. Y Dios le dijo, Dios le dijo, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, paremos ahí, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Un engaño, una astucia. La serpiente con su astucia los engañó y los envolvió. Los engañó y los envolvió. Y simplemente, ¿cuál fue? Los puso a desobedecer. Hoy en día, ¿con qué lucha usted en la fundación? ¿Con qué lucha en una iglesia? ¿Con qué lucha en la calle? ¿Con qué lucha en una casa? ¿Con qué lucha en la sociedad? ¿Sabe con qué? Con la desobediencia que entró, con la desobediencia que entró en el corazón del ser humano. Mire, la fundación es un pretexto para llevarlo usted a obedecer, para devolverlo usted a la obediencia. Mire, si usted me dice, si yo le pregunto, ¿a qué volvió el hijo pródigo a la casa? ¿A qué volvió el hijo pródigo a la casa? A obedecer. Cuando el hijo pródigo le dice al papá, hazme como uno de tus jornaleros, ¿sabe qué? Volvió a obedecer. Entró a la obediencia. Entró a la obediencia. Ya me cogió aquí el computador. Volvió a la obediencia. ¿Y sabe con qué es? Con lo único que lucha el ser humano, con la desobediencia. ¿Sabe qué quiere sacar Dios del corazón del ser humano? La desobediencia en una norma, en una conducta, en un comportamiento, en la comida, en hábitos que lo lleven y que lo devuelvan a uno simplemente a obedecer. Ahora, hasta aquí, saquemos conclusión en la intervención que yo he hecho. ¿Cuál es? Leamos el versículo 11 nuevamente, Héctor, por favor. El 11. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieras?
Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios Paremos dijo a ahí, la... Héctor, perdón. O sea que, ¿cuál es la desnudez del ser humano? Que no se lo olvide. ¿Cuál es la desnudez de nosotros los seres humanos? ¿Cuál es la desnudez espiritual? ¿Cuál es la desnudez del alma? ¿Cuál es la desnudez de las emociones? ¿Cuáles son los defectos de carácter? Volver a la obediencia, volver a la obediencia. Y de ahí salieron los pretextos, de ahí salieron los culpables, de ahí salieron todo lo que usted pueda ver de ahí en adelante salió de ahí. La mujer que me diste, no, la mujer no, la serpiente que me diste, la serpiente, y nadie respondió, nadie quería volver a la obediencia. ¿De dónde sacaron al ser humano? ¿Cuál es la degradación? Espéreme un momentico aquí. Le decía, ¿cuál es el daño que le hicieron al ser humano? ¿Cuál es el daño que le ocasionaron al ser humano? Ponerlo a desobedecer. ¿Y a dónde nos tienen que regresar ahora en este momento? ¿A dónde nos tienen que regresar ahora en este momento? ¿Y a dónde nos están devolviendo en este preciso momento? ¿A dónde nos devuelve? A obedecer. ¿Cuál es la recuperación? La vestimos de fundación, la vestimos de adicción, la vestimos de vicio, la vestimos de comportamiento, de todo lo que usted se imagina. Nos sacaron de la obediencia en Dios y ¿a dónde nos tienen que devolver? Desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta, usted tiene una batalla, obediencia versus desobediencia. Es simplemente eso. Está la desobediencia aquí y está la obediencia. A usted le cuesta obedecer hasta el tiempo que Dios determinó de proceso en su vida. Le cuesta obedecer lo que le dice otra persona, quizá con más errores que los suyos. Le cuesta obedecer incluso todo. Está luchando usted. Vamos a 2 Corintios 10. A buscarlo aquí. 2 Corintios 10, por favor. Amén, apóstol. Ya estamos allí, Héctor. Sí, señor, 2 Corintios 10. Leámoslo desde el 1, por favor. Yo, Pablo, os ruego por las mansedumbres y ternuras de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy, osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con, con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen con sí, que nos tienen, que nos tienen como si anduviese según la carne. Pues, Anduviésemos según la carne. sí, señor. ¿Cuál es la carne? ¿Con qué lucha nuestra carne? Mírelo ahí lo que dice. 3. Pues, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las almas de nuestra milicia no nos son carnales, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mirarás las cosas Paremos según... allí, paremos allí. Entonces, ¿por qué nosotros actuamos en la carne?
Según Gálatas 5, están las obras de la carne y están los frutos del Espíritu. Y a veces somos más carnales que espirituales. Somos más carnales que espirituales. Y terminamos actuando en la carne. Eso se lo voy a dejar de tarea. Gálatas 5, del 16 más o menos en adelante. Mire y verá, dice, pues, aunque andamos en la carne, dice aquí, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales y muchas veces tenemos que terminar en la carne. Tristemente, muchas veces así sea a las malas. Dice, pues aunque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aquí nos da un arma espiritual, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice que el Hijo fue obediente y obediente hasta la muerte. Yo hoy me voy a meter con mi desobediencia. ¿Sabe qué hago yo? Obedecerle a Dios. Desde que me levanto hasta que me acuesto, estoy luchando porque hay una astucia, hay una maldad, hay un mundo espiritual de tinieblas que continuamente me está incitando a desobedecer. Yo le decía ayer a los muchachos, yo a veces llego a lugares y digo, no me voy a demorar. Pero sale esta arma espiritual y Dios dice, ahí me deja todo el día. Yo no me mando, yo no mando aquí. Aquí manda la obediencia a Dios, la obediencia a Dios. En su vida, en su mente, en sus pensamientos, en su ser, debe mandar, debe reinar la obediencia a Dios. Entonces viene la serpiente con su astucia, lo enreda, lo envuelve, le mete ideas, le habla al oído bonito, le habla chévere. Tal cosa no te acontezca, maestro. Ten cuidado de ti mismo. Y el Señor ahí mismo le dice, apártate de mí, Satanás. Si usted ve todos los cuadros, ¿a dónde querían llevar a Jesús? A la desobediencia. Si usted ve con lo único que lucha el ser humano, con lo único que sigue luchando el ser humano, es con la desobediencia. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuándo se levanta usted? Es contra Dios. Nosotros en la Fundación terapéuticamente lo llamamos no racionalice, lo llamamos mecanismos de defensa, lo llamamos todos esos conceptos de mecanismos de defensa, de resistencia al cambio, de los círculos repetitivos, y uno saca a la gente de un círculo repetitivo y vuelve y se mete allá, y uno llevándolo a la obediencia y ellos más tirados para la desobediencia. Y a todo tiro, mañana, tarde y noche, metidos en la desobediencia, a veces hasta en un horario, a veces hasta en una norma, a veces hasta en una llamada. Y lo único que buscamos cuando trabajamos con Dios, porque el único que hace esta operación es Dios, sacar la desobediencia que entró en nuestro corazón. El ser humano se deterioró. La raíz principal empezó con Adán y Eva, y ahí todos, dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos empezamos a desobedecer a diestra y a siniestra. Y estando prontos para castigar toda desobediencia. Hoy en día, cuando uno empieza a castigar toda desobediencia, le llaman maltrato, le llaman atropello, le llaman violación de los derechos humanos. Hoy en día una sociedad así, ríos de personas caminando en la desobediencia, desafiando todo el sistema de obediencia que Dios puede establecer a través de normas, a través de leyes, a través de preceptos, a través de proverbios, a través de la palabra de Dios. Nos gusta más, y quizá ese vicio nos ha enamorado más. Nos gusta más desobedecer
que obedecer. Mire, si usted no entiende que una relación y una comunión con Dios se trata de volver a obedecer, voltea a la derecha. ¿Y para dónde volteamos? Para la izquierda. Háganlo así y lo hacemos así. Por eso aquí lo dice la palabra de Dios, lo dice Dios, no lo digo yo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia. Cuando yo elevo mi nivel de conciencia, cuando yo despierto espiritualmente, cuando yo empiezo a ser restaurado, cuando se empieza a ver la verdadera transformación, cuando por iniciativa propia, yo digo, tengo que castigar mi desobediencia. Y si yo no castigo mi desobediencia, Dios utiliza instrumentos, Dios utiliza herramientas para castigar mi desobediencia. Todo el que empieza a desobedecer en la fundación, todo el que empieza a chocar con el sistema, tristemente tengo que encontrármelo nuevamente en la olla, llevado, tirado y peor. Se los cuento mañana, tarde y noche a los muchachos, y no es por hablar de nadie, pero todo el que veo que empieza desobediencia, 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 desobediencia en todo en la fundación, les digo, ya lo tiene prendido. Ya huele nuevamente a lo que olía antes, bazuco, marihuana, perico, heroína. Ya huele. Ya lo reclamaron. ¿Cuál es el derecho legal que utiliza el enemigo? ¿Cuál es el derecho legal que usa el diablo? El mundo oscuro de las tinieblas. La desobediencia. Él es feliz colocándolo a usted a desobedecer y llevándolo a que usted y yo, me incluyo, peleemos contra todo el sistema. Del extracto social que sea usted, del nivel que sea usted, con la educación que tenga usted, bachiller, primaria, universidad, con las capacidades que usted tenga. Venga, no vamos a entrar a debatir que usted sabe, es bueno para cocinar, es bueno para la electricidad, que usted fue a la universidad, que usted habla idiomas. No vamos a debatir eso. Vamos a debatir qué tanto usted mismo se permite castigar su desobediencia. Familia, yo ayer envié un comunicado, la visita es a tal hora. No se les puede pasar teléfono a los muchachos sin autorización. Castigue su desobediencia como papá para que usted le pueda castigar la desobediencia a su hijo. Es un arma espiritual. Mire, usted quiere vencer la droga, la adicción, pero si usted no saca la desobediencia de su vida, muy difícilmente, con el respeto que usted se merece, muy difícilmente usted va a poder avanzar. Usted no va a poder avanzar. Las observaciones, las exhortaciones, las disciplinas que metemos en la fundación son paros, son pretextos, porque queremos sacar los pretextos de nuestra vida, que mi mamá, que fue por ella, que porque no viene, que porque no me llaman, que porque no me dan, que porque no me mandan. ¿Sabe por qué Dios los vio desnudos? Porque empezaron a coserse hojas de higuera, las justificaciones para desobedecer. Es que tenía hambre y lo hice. Es que vi que ese árbol era agradable y tú no querías que fuéramos como Dios. La serpiente con su astucia los enredó, los envolvió. Dese la oportunidad. O sea, yo cuando veo esto, yo reviso mi vida. Digo, ¿en qué estoy desobedeciendo con mis hijos, con la fundación, con la metodología, con el tratamiento? ¿Quieres que hoy esté aquí? ¿Quieres que mañana esté allá? ¿Quieres que más rato esté allá? A mi cuerpo lo único que le doy y a mi carne lo único que le doy es obediencia, obediencia, obediencia y más obediencia. Si yo no voy, yo le decía a los muchachos,
Si yo no voy en obediencia, un ejemplo, yo a veces me meto a las ollas a buscar gente, a recoger gente, a preguntar gente, no solo para esta fundación, a veces nos ayudamos en el gremio, ve, esta persona, si la ven, me llaman, me recomiendan, y en el grupo de fundaciones y de directores también hay una colaboración, pertenezco a una asociación y tratamos de apoyarnos. Y yo le decía a los muchachos que me acompañan muchas veces, si no vamos en obediencia, usted se queda acá fumando. Usted se queda acá porque cuando uno entra a esos lugares le tiran el humo en la cara. Le tiran el humo en la cara. Es más, para provocarlo y para incitarlo a usted, lo hacen hasta a propósito porque como te ven gordito, repuesto, medio bien vestido, dijeron, uy, aquí hay un buen cliente. Ya ustedes dijeron, uy, esas zapatillas las necesitamos aquí. Y lo están incitando y con su astucia lo están queriendo esclavizar nuevamente, lo están queriendo someter nuevamente a los vicios, a las conductas adictivas. Pero venga, permítase, esta desobediencia solamente la trata Dios. Y por eso no nos gusta el proceso, por eso nos cuesta, por eso nos duele, porque se mete en Dios a tratarnos la desobediencia que tenemos tan arraigadas en el corazón. Desobediencia en forma de mentira, en forma de deshonestidad, en forma de comportamiento, en forma de mal manejo de las emociones. Oiga, uno le dice a alguien hable y antes calla. Si uno le dice hágalo, antes de decirle no lo haga. Y cuando uno le dice hágalo, ya no quiero, ya no lo voy a hacer. Y siempre, más que con un sistema, más que con una normatividad, es peleando con la desobediencia que entró en nuestro corazón. Yo no sé, pero esto me sacude a mí. Estando prontos, eso no hay que demorarlo tanto, para castigar toda desobediencia. Cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué es la recuperación? ¿Qué es la rehabilitación? ¿Qué es la fundación? Volver a obedecer. Volver a obedecerle primeramente a Dios. Es que ese Matías de qué las pica, pues, y qué tal, y ese man quién es, y siempre lo mismo, y siempre la misma charla, y siempre devocional. Estoy cansado de oír hablar la desobediencia. A veces me siento a hablar, es que no lo escuchan a uno, es que no tienen en cuenta lo que uno hace. Cansado de oír la desobediencia. La desobediencia hablando, la necedad hablando, la imprudencia hablando. Pura desobediencia, que es que no me dan, que es que no me tienen, que es que no me traen. Le voy a decir algo puntualmente a alguien que está en este momento, aquí, en este devocional, un chico de la fundación. Si Dios quiere que usted haga su proceso en chanclas, hágalo en chanclas, no se desespere por unos zapatos, de pronto con unos zapatos se pierde. Si Dios quiere que haga su proceso con una sola pantaloneta, con un solo boxer, no se desespere. Dios premia la obediencia. Y el diablo, ¿sabe qué premia? La desobediencia. La desobediencia la premia el diablo. Y Dios lo único que quiere es que usted vuelva a obedecer para que se empiece a cumplir el propósito, para él empezar a entregarle a usted bendición tras bendición. Por allá en Deuteronomio, se lo dejo de tarea, habla consecuencias de la desobediencia y habla de las consecuencias de la obediencia a Dios. La fundación es un parapeto, es un pretexto para enseñarle nuevamente a usted a obedecer. Su espíritu resucita. Las armas espirituales vuelven a su vida. Por eso es que la maldad viene a usted y hace con usted lo que quiere. Por eso es que apenas usted, si está en desobediencia en la fundación, si usted se va en desobediencia, no ha llegado a su casa y ya está otra vez en lo mismo. No han pasado una semana. No sostenemos el proceso. ¿Sabe con qué se sostiene el proceso de rehabilitación?
ni siquiera estando un año, ni siquiera estando un año y medio, entendiendo usted, castigando su deseo, entendiendo usted que lo único que necesita es obedecer a unos conceptos, a la palabra de Dios, a unas normas. Eso es. Si en este momento yo tengo una autoridad, tengo mi papá aquí, tengo personas a las que le debo obediencia y me dicen 100 de pecho, como en el ejército, 100 de pecho son, no son ni siquiera 99, me dijo 100, porque le estoy recordando a mi espíritu, alma y cuerpo, lo estoy impregnando de obediencia. Ese es el olor grato. Pues hay una parte de la Biblia que dice que el olor grato a Cristo. Y dice que el Hijo fue obediente, oiga, obediente hasta la muerte. ¿Sabe a qué le olía a Cristo? ¿Sabe a qué le olía el Hijo? Al Padre Celestial, a obediencia. O sea, ese es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia cuando lo veía obedeciendo. ¿Por qué repetimos normas? ¿Por qué repetimos horarios? ¿Por qué todos los días el devocional, devocional, devocional? Ayer me decían, pero es Semana Santa, merecemos descansar. La desobediencia no descansa. El enemigo no descansa. Quiere ponerlo a desobedecer a usted continuamente. Muchos saben, los muchachos saben, ayer a las 3 de la mañana llegué a mi casa y mi carne quería todo menos estar aquí a las 3 de la mañana, no he dormido nada. Esta semana me tuvieron que inyectar. El jueves, creo que fue el jueves, el jueves o el viernes que fui a Santander, pero yo le dije, yo tengo que obedecer. Y vi la mano de Dios en todo. Si yo no voy en obediencia, incluso hacer un en vivo en plena olla, soy el único grosero que hace un en vivo en plena olla, pero más que grosero, desafiando todas las normas de la calle, es porque voy en obediencia a Dios. Cuando voy en obediencia a Dios, les contaba ayer y les he contado todos estos días, me maravillo de ver la mano de Dios siempre. Me maravillo porque hasta las ollas me las abren y vaya, mire, vaya, revise. ¿Usted cree que usted llega a una olla, lo van encendiendo a bala? Pero ¿sabe qué es lo único que me tengo que cuidar? Me enseñaba alguien una vez, mi autoridad me enseñaba y me decía, le dije, se me acabó la plata, me dijo que se te acabe la plata, que se te acabe el desodorante, que se te acabe el papel higiénico, que se te acaben las llamadas, que se te acaben los zapatos, que se te acabe la suela de los zapatos, pero que no se te acabe la obediencia al Padre Celestial. Lo único que entra al trono celestial, lo único que abre las puertas del cielo y hace que se derrame bendición sobre nuestra vida es la obediencia al Padre. No es más, lo demás son excusas. Esto de la fundación es un pretexto para enseñarle a usted a obedecer en todas las áreas de su vida, meterle nuevamente, devolverle lo que le robaron. Dice que el diablo vino a matar, hurtar y destruir, y lo primero que le robó al ser humano, como a Eva, cuando los dejó desnudos, fue que los puso a obedecer. ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó? Les dice Dios. En el Génesis 3 lo leímos. ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó? Entonces, castiguemos la desobediencia en la forma que venga, en la forma de rebeldía, en la forma de necedad, en la forma que se quiera manifestar en su vida, en la forma de vicio. Esa es la caída del ser humano. La caída del ser humano simplemente fue esa. Escuché que andabas en el jardín, tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Cuando dijeron, estos se me están escondiendo, oyeron mi voz y se me están escondiendo, es porque desobedecieron. Y ahí el hombre se acostumbró más a desobedecer que a obedecer. Y tenemos que mañana, tarde y noche, a través de la fundación, a través de la iglesia, a través de nuestra incidencia, atravesárnosle a su desobediencia. ¿Sabe por qué le dañamos el camino? ¿Sabe por qué nos ganamos enemigos? ¿Sabe por qué nos ven mal? Porque lo único que hacemos con ustedes es enseñarle la obediencia a Dios.
enójense, demándenme, hagan lo que sea, vuélesen de la fundación. Pero le pido a Dios con todo mi corazón porque fue lo único que me sirvió a mí cuando estaba desahuciado, que vinieron hombres con sabiduría, hablándome bien, hablándome mal, regañándome, gritándome, sentándome, confrontándome, hablándome de todas las maneras, pero devolviendo un arma espiritual que me habían robado, como la obediencia. Si nos dispusiéramos a utilizar este recurso que nos da Dios, le puedo asegurar que todos nuestros problemas cesarían, tanto el de la adicción, tanto el del comportamiento, fuéramos sanos de la desobediencia a Dios. Revise, y yo hoy reviso cómo está mi obediencia a Dios, porque continuamente estoy luchando con esto: desobediencia, obediencia, desobediencia, obediencia. Creo que eso es. Luis, por allí te veo. Apóstol, bendiciones, bendiciones para todos. No alcancé a contestarle a Felipe ahora, hombre, la obediencia hay que, como dice el apóstol, hay que castigarla, castigarla. Pero pienso que Dios siempre nos está llamando a la perfección. Y el apóstol Pablo en un pasaje de 2 Corintios 10 dice que la castiguemos hasta que esa obediencia sea perfecta. Y, y si miramos este pasaje de 2 Corintios 10, siempre dice, por ahí en el versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando ustedes obedecen, lo primero que se les tapa es la carne. Por eso Adán y Eva en el huerto, lo primero que tuvieron que taparse fue la carne, porque se les destapó, se les destapó. Ella estaba sometida a una obediencia, y se les puso el requisito de que ese árbol no, que ese fruto no, o no sé, los grandes estudiosos dicen que era algo que iba mucho más allá, el conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Ellos destaparon su desobediencia y se les destapó la carne. Por eso lo primero que hicieron fue correr a coser hojas de higuera o de parra, dicen algunos que también se llama eso. Y comenzaron a tapar, se taparon porque vieron su desnudez. Siempre que ustedes obedecen, la carne se la va a destapar en la olla. Esto me llamaba la atención lo que decía la apóstola Cruz. Esto es un trabajo articulado, familias, todas las personas que me escuchan. Y es más, hasta en el mismo ambiente restaurador de una fundación. Debe ser un trabajo articulado. Hay que cuidar el ambiente restaurador para entrar en esa obediencia perfecta, castigando la desobediencia. Mijo, si dijeron que no se coma la naranja, sino que pida permiso, pues no lo haga, mi hermano. Así usted no sea líder. Eso se llama castigar la desobediencia. Mijo, aquí hay un reglamento. No le puedo pasar. No, mamá, no pasa nada. Una llamadita. Yo quiero llamar a esta pelada. Yo quiero saber cómo está. Mijo, aquí hay un reglamento. Yo sé que para usted, porque es que venimos hace ya, yo creo que más de un año tocando en Proverbios, que el hombre es sabio en su propia opinión. Y si el hombre, y dicen que él es sabio, es porque es esa sabiduría humana, que es animal, terrenal y diabólica. Y perdónenme la expresión. Pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable y llena de buenos frutos. Y uno de los frutos es la obediencia. No llamo.
Y es más, si su mamá le dice, llamala que ella te quiere llamar, y usted está sintonizado y puede tener su carne destapada tranquilamente, usted le dice, mamá, aquí dicen que no debemos llamar. Si le decimos al director y él nos autoriza, o al líder, o al que esté a cargo, o al terapeuta, ¿qué tal si le decimos, si él nos dice que no, pues no, pero si nos da la autorización, pues ya vamos con el aval y vamos en la obediencia perfecta. Y nuestra carne no nos va a destapar, mamá. O al contrario, por eso es que yo digo que hay articulación en este trabajo de la recuperación y todos hacemos parte de ella. Pero cuando permitimos que entre la desobediencia a una fundación, pues se mete y comienza más una cadena de desobediencia, y por eso es que las cosas salen mal. Y siempre hemos ido contrario, padres, con todo respeto, desde un comienzo. Cuando algo no está mal, cuando algo no funciona bien en nuestra familia, en nuestros allegados, que las cosas empiezan a salir, revisémonos, porque estamos desnudos ante el Padre. Y la carne se levantó y se destapó ante él. Por eso el apóstol Pablo dice aquí, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Ahí no está hablando que las armas del vecino, o que le miremos los errores al de al lado, o que miremos las fallas de que tenemos al frente, o miremos al líder que se paró y nos levantamos a juzgar y a mirar qué error se comete. ¿No? Dice, siempre la palabra habla de manera individual y personal. Y toda altivez que se levanta con el movimiento de Dios, y llevando cautivo, esto me llama mucho la atención, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí no dice a Jesucristo, no dice a Jesús, no dice a nuestro Señor, sino al Cristo, a esa parte divina que vino y se hizo viva en él, y si el verbo se hizo carne, por eso dicen ahí, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como o sea, eso es lo que tenemos que entender, no tenemos que ir mucho más allá. A Adán y Eva le hablaron, claro, no coman, no vaya, no se vaya por ahí, no se meta por ahí, no lo haga por ahí, y se metieron. Y después que siempre que el ser humano falla él, pero siempre está buscando responsable, la serpiente, de la esposa que me diste, me engañó, me dijeron, no, es que ellos me llevaron hasta ese punto, a nadie lo llevan hasta ese punto, es usted solo, personal, que tiene la capacidad de decir sí o decir no. Así que la audiencia es un tema que, mejor dicho, podemos durar semanas hablando de él, pero castiguémosla y llevémosla a la perfección. Y cuando empezamos a alcanzar esos grados de perfección en la obediencia, podemos andar desnudos, que la carne no se va a ver, la carne no se va a destapar, se va a destapar en nuestro espíritu. Amén. Dios los bendiga, apóstol. Muchas gracias a todos. Amén, Luis. Esto es tan confrontativo, pero es tan fundamental para la transformación del ser humano. Mire, si usted se devuelve al Génesis, coja la primera semana. Dice que Dios todo lo hizo bueno y en gran manera, porque la esencia de Dios es obediencia. Pero si usted coge la creación, capítulo 1 del Génesis, la creación. Pero si usted sigue avanzando, capítulo 2, el hombre en el huerto del Edén. Si usted coge el capítulo 3, desobediencia del hombre. Usted coge capítulo 4, ya habla de Caín y Abel, porque ya había desobediencia. Si usted coge el capítulo 5, habla de los descendientes de Adán. O sea, ahí entra Caín y Abel. Si usted coge el capítulo 6, ya Dios empieza a hablar de la maldad de los hombres. Y si usted coge el capítulo 7, ya Dios dice, mandemos el diluvio. No para destruir el hombre, era para destruir la desobediencia. Dice, la maldad tocó el techo, la desobediencia tocó el techo y hay que quitarla, acabarla. En una semana, en 7 capítulos, lo único que Dios quiere es trabajar la desobediencia del ser humano. Dios les dijo, pueden disfrutar de todo, pueden vivir en plenitud, pueden prosperar, pueden hacer muchas cosas. Miren,
A veces uno manda a los muchachos a trabajar. Hay personas que me dicen hay que ocuparlos, hay que ponerlos a hacer algo. Y los pone usted a hacer algo y ahí mismo la desobediencia se quita el traje, se desnuda, se les destapa la desobediencia. Con un billete, por eso no manejan plata. Todo lo que vivimos en la fundación es simplemente llevándolo a usted a la conciencia de obedecer, de obedecer. Es lo único que sube como olor grato a la presencia del Padre. Es lo que le abre los cielos. Dice, con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Él nos dijo, Él nos bendijo con toda bendición espiritual, con obediencia. Ahí empieza su bendición. Le dije, lea Deuteronomio 28. Le dije, lea Gálatas 5. Obras de la carne y frutos del espíritu. ¿Cuándo empieza usted a fructificar? De paciencia, de amor, cuando maneja usted la ansiedad, sus estados emocionales, todo lo que enseña la psicología, gestiona sus emociones, cuando usted se mete en obediencia, cuando usted empieza a desobedecer y le gusta y está más viciado a la desobediencia que a la obediencia, sino que podríamos ser los malos, porque es que le atacamos este problema que usted no se lo van a atacar ni en el colegio ni en la universidad. Este problema, el único que lo combate, que le hace guerra frente a frente, frontal, es Dios. Y esas son las problemáticas que seguimos enfrentando aún en la fundación, que seguimos enfrentando en la familia, que seguimos enfrentando en los hogares, en los hogares. Y termino diciéndole, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Por eso, para mí, cuando la persona choca con la autoridad, choca con la obediencia, yo digo, va de capa caída. Es cuestión de oportunidad, o para volarse, o para tirarse, o para negarse, o para volver a estar en lo mismo de donde Dios lo ha querido sacar. Y el hombre respondió, la mujer, ahí vinieron las justificaciones, pero nadie se paró. Mire, le voy a leer, creo que ahora sí hay mucho soporte. Es más, por mi parte vamos a revisar todos los capítulos. Por mi parte vamos a revisar todos los capítulos, Felipe. Vamos a revisar todos los capítulos que tenemos, que creo que serían unos 4, unos 5, unos 6 capítulos de exhortación a la obediencia, de Proverbios capítulo 3. Los vamos a revisar. Y si no tenemos compromisos, desayunamos y nos vamos a seguir revisando, metiéndole obediencia a nuestra vida, metiéndole obediencia, oír, sentarse, receptivo. Todo eso tiene que ver con la obediencia. Amén. Los líderes, los que me oigan, la directriz es, si no yo tengo compromiso ahorita en el Vergel con los de la huerta, con los de la humata, atiendo ese compromiso y nos sentamos a meterle obediencia a nuestra vida. Hoy está entrando, mire, ¿sabe qué está entrando hoy? La resurrección. Por allá en 1 Corintios 15 hay un título que dice resurrección de Cristo. Es la resurrección. Porque a usted le habían matado la obediencia y vino Cristo y se la resucitó. Vinieron y nos resucitaron la obediencia que no se veía por ningún lado. Dice por ahí en 1 Corintios 15, 16. ¿Por qué? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicias de los que murieron. ¿Por qué se pudo levantar él? ¿Por qué se pudo levantar él desde los muertos? Porque él tenía la obediencia. ¿Por qué la muerte no lo pudo detener? Porque él tenía la obediencia. Todo lo sometió en obediencia. Potestades, principados, todo lo sometió. Y mire lo que dice aquí, Así está escrito. El primer Adán se convirtió en un ser viviente.
el último Adán en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural. O sea, no vino primero la obediencia, sino la desobediencia. Y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra. El segundo hombre del cielo, porque ya hay obediencia. Se me cambió la versión aquí. Déjenme la cambio, la corrijo. Esta es la nueva versión internacional. Me pongo la Reina Valera. Lo leemos de aquí, que es la que más usamos. Pero todas las versiones le hacen entender a uno el mismo mensaje, la obediencia. Y dice 1 Corintios 15, y se lo aseguro que con ese sí termino, porque pues nuestra carne quiere desobedecer. ¿A qué horas termina? ¿A qué horas acaba? Hoy no, deberíamos descansar y de todo. Pero aquí estamos. Así también está escrito. Fue el hecho, el primer hombre, Adán, alma viviente. Por eso tanta alma. Lucho, no sé si Luis está ahí, por eso tanta alma. Tanto almatismo en la fundación, tanto sentimentalismo, tanto pesar, tanto dolor. Y con eso se manipula. Puras almas andantes. Qué lástima, pobrecito, no he ido, ¿cómo estará? ¿Qué le hace falta? Puro almatismo, ahí viene el problema del almatismo. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el que desobedece. El segundo hombre, que es el modelo que necesitamos establecer en nuestra vida, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, porque la imagen del terrenal la hemos traído, nos conocen, nuestros arrebatos, nuestros impulsos, la desobediencia. Traeremos también la imagen del celestial. ¿Sabe cuándo va a traer la imagen del celestial? ¿Cuándo va a traer un verdadero cambio? ¿Cuándo su mamá va a decir, mi hijo se ha cambiado? Cuando vea la obediencia en usted. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo será transformado usted? Cuando haya obediencia. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Sabe cuándo se da eso? Cuando nos volvamos a vestir de obediencia. Usted va a vencer hasta la muerte. Pero a veces no vencemos ni una colilla de cigarrillo, a veces no vencemos un billete de 2,000, a veces no vencemos una llamada, a veces no vencemos ni una pata. Porque en la fundación, aún en la fundación, si uno se descuida, terminan fumando, terminan soplando, terminan haciendo lo negativo, terminan acabando con todo. Y terminamos llenándonos de corrupción. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, nuestra carne, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. Ni la muerte lo detiene a usted. ¿Sabe por qué? Porque ahí está la obediencia, ahí está Dios. Por eso el Hijo fue obediente y obediente hasta la muerte. Él se subió a la cruz en obediencia y la muerte no lo pudo detener. Y a veces usted quiere es pura desobediencia y por eso lo tira al piso cualquier cosa. Todo el que se va de la fundación en desobediencia me lo encuentro en la olla. Esta semana les conté, me encontré un pelado, a César de Santander de Quilichao, Piro, se fue en desobediencia, se tiró, oh, qué bueno, logró volarse, logró irse y fuera de eso, mentir y qué tal y que me maltrataban y que me atropellaban y que me hicieron y que esto y que lo otro. Le dije, bueno, ¿y dónde estás ahora? Ayudando a entrar puestos en la galería
por 2.000 pesos. Esos 2.000 pesos, ¿en qué se estoy trabajando? Uy, no, ¿qué tal ese trabajo? ¿En qué se transportan esos 2.000 pesos? Si como los cobra, ¿dónde los deja? Que alguien me diga. Si como los cobra, ¿dónde los deja? Que alguien me responda a eso. Como los cobra, ¿dónde los deja? ¿Donde el jíbaro? ¿En la desobediencia o en la obediencia? En la desobediencia. ¿Por qué Dios mandó el diluvio? Porque la tierra se llenó de desobediencia. ¿Qué quiere Dios acabar? Dios prometió, dijo, no va a combatir mi espíritu con el hombre. No va a combatir mi desobediencia, mi obediencia con la desobediencia del ser humano. Y Dios prometió que no nos iba a destruir, por eso nos puso la misericordia, nos puso su amor, su gracia. Pero venga, a veces abusamos porque es que nos pasamos de desobediencia. Yo hoy se lo digo a mi vida, yo hoy se lo recuerdo a mi naturaleza. Yo hoy reviso cómo estoy con lo que Dios necesita que esté, que es su obediencia. Y por eso, después de que no haya compromiso, hoy en Proyectando Generaciones, vamos a revisar todos los capítulos que tenemos de exhortación a la obediencia. Si nosotros no somos sensibles a la voz de Dios, si nosotros no somos sensibles a lo que Dios nos habla y por qué no lo habla y por qué no lo dicen. Yo ayer le decía a unos muchachos, decía, vea, así yo crea que no, pero si me lo dicen, yo hago el pare y lo analizo. Así la persona esté equivocada, tenga más errores, pero si me lo dice, si Dios me lo puso en el camino a que me dijera negro, tener los ojos, me lo reviso. Así yo sepa que son cabezas. Me lo reviso. Pero no quiero luchar más contra el sistema de desobediencia. No quiero alimentar el sistema de desobediencia en mi vida. Antes todo lo contrario. Dios me da vía libre, que la castigue, que castigue mi desobediencia, castigue la desobediencia de sus hijos, estorbe la maldad, estorbe la diestra y siniestra. Como decía Luis, con una naranja. Oiga, en la fundación, ¿sabe cuáles son los problemas en este momento? Recoger hasta los huesos que hay en la basura. Tienen tienda, tienen comida, tienen mecato y recogiendo los huesos que hay en la basura. Y les pone uno disciplina y les dice uno esto y esto, y el malo es uno, el malo es el líder, el malo es el que está apoyando ahí. Oiga, tras de ladrón bujón, uno es obediente y los demás son los malos y uno es la blanca paloma y uno es el bueno y no asume. Por eso el postrer Adán, que es Cristo, enseñó que si confesamos nuestros pecados, nuestra desobediencia y nos apartamos, alcanzamos misericordia. Y es mejor a veces en humildad agachar la cabeza y decir, sí, me he equivocado, esto, desobedecí. Pero me voy a pegar tanto de Dios, voy a resucitar mi espíritu, no voy a darle lugar a la carne, que no voy a seguir desobedeciendo lo mismo. Ese es el círculo repetitivo de la rehabilitación. Sumarle desobediencia, una mentira abre otra, una deshonestidad abre otra, un mal comportamiento abre otro, y así nos vamos atestando de desobediencia. Que Dios nos ayude. Esas son las armas espirituales que Dios tiene para nosotros para vencer aún hasta la muerte. A veces no vencemos ni nuestro carácter, ni nuestro temperamento, no vencemos ni una incitación, ni una invitación, no vencemos nada, oiga, ni una colilla. No vencemos nuestros deseos, nuestros impulsos. Amén. ¿Es claro o no es claro? El compromiso que tengamos lo cumplimos, el comedor, el reciclaje, la huerta en el vergel, lo que ya tenemos, pues lo cumplimos. Y mientras nos desocupemos, nada de camascama, nada de dormir hoy, nada de que tengo que hacerme la siesta. Obediencia, 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 obediencia. Recibamos la obediencia que nos la está dando el Señor como regalo hoy en nuestra vida. Esa es la verdadera transformación. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo viene la verdadera transformación? Cuando usted le da cabida a la obediencia en su ser. Amén. Amén, amén. Amén. Los bendiga. Un saludo muy especial. Feliz inicio de semana, Semana Santa y todo, pero para mí la verdadera santificación es cuando vuelvo a obedecer. Así no sea jueves o viernes santo. Puede ser el día, el mes del año. Si estoy en obediencia, estoy en Semana Santa. Si estoy en obediencia, estoy en Día Santo. Si estoy en obediencia, estoy apartado de la maldad, que es la verdadera santificación. La verdadera santificación es cuando me logro alejar
Esos son los santos. Cuando yo me logro alejar de la desobediencia, cuando la evito. Muchas bendiciones para todos y feliz resto de día. Nos vemos ahorita a las 8 en la Escuela de Sabios. Amén, apóstol. Gracias por esa palabra. Saludos, Junior. Gracias, apóstol. Gracias. Bendiciones. Amén, muchas gracias. Gracias.